Estamos conectados con José Francisco Guamán, director de Planificación y Desarrollo de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. Buenos días, ¿cómo está, José Francisco? Creo que tiene que arreglar su audio. Perdón, sí. Buenos días, gracias por la entrevista y estoy a disposición de ustedes. Adelante, por favor. Bueno, quisiera preguntarle por lo primero, ¿cómo va a afectar o cómo está afectando los oleajes anómalos, lo que ha pasado en los últimos tiempos, en las últimas 2 semanas, la llegada del agua a Lima? ¿Y cómo está afectando también las lluvias y todo el cambio, este año anómalo, con efectos, con momentos, de movimientos climáticos que no estaban esperados? Gracias. Bueno, yo voy a dar el enfoque desde nuestras competencias como Autoridad Nacional del Agua. Nosotros sabemos que, de acuerdo a las últimas comunicaciones del ENFEN, la número 8 que ha comunicado el ENFEN, el Perú particularmente está sujeto a una probable presencia de un fenómeno global, fenómeno del Niño, que podría afectar a partir del mes de septiembre u octubre de este año hasta el mes de marzo del próximo año. Eso es lo que tenemos como pronóstico por parte del ENFEN, y que como autoridad estamos tomando algunas medidas dentro de nuestras competencias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, José Francisco? Retomo mi pregunta. ¿Cómo se puede hacer para trabajar en un año tan anómalo en cambios climáticos para que el agua no afecte, la falta de agua afecte a la población? Bueno, tenemos 2 escenarios, podríamos esquematizar. Hay un escenario de superávit que se ha presentado, como ustedes saben, desde marzo hasta la fecha, y bueno, ya estamos prácticamente en junio, que ya los caudales de la zona norte, desde Ica hasta Tumbes, han bajado ostensiblemente. Y el otro escenario que se presenta siempre de forma paralela es los escenarios de déficit hídrico o a niveles casi de sequías en la zona sur. Uno de los departamentos más afectados con esta anomalía de los déficits hídricos es Puno. Entonces, bajo esos 2 escenarios que se presentan en el país, la Autoridad Nacional del Agua, como le estaba comentando, dentro de nuestras competencias, ha planificado lo siguiente. Nosotros hemos elaborado un plan de intervenciones que lo lidera la Dirección de Planificación y Desarrollo de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, y también en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Hemos trabajado un plan de intervenciones que se basa en 3 ejes básicamente. El primer eje relacionado con limpieza y descolmatación de ríos y quebradas de 7 regiones, desde Tumbes hasta Ica. Luego tenemos el segundo eje de trabajo, es intervención con estructuras de control en poblaciones vulnerables, en quebradas con poblaciones vulnerables, y las que han calificado dentro de esta intervención son los ámbitos de Chosica, Chaclacayo, Santa Eulalia, Ricardo Palma, una quebrada acá en Cieneguilla y una quebrada en Palpa, Ica. ¿Yeah? El tercer eje de trabajo que tenemos por superávit es la adquisición de maquinaria pesada para poder enfrentar y prevenir básicamente, porque ustedes saben que si se presenta este nuevo fenómeno, podría presentarse, como les manifesté, entre el mes de septiembre u octubre. Significa que la ventana de tiempo que tenemos entre julio y octubre o noviembre es bastante corta. Entonces estamos trabajando a todo dar para poder documentar adecuadamente este plan de intervenciones, para poderlo tramitar y sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas, quienes darían en esta semana, deberían darnos ya luz verde para poder presentar, como les repito, oficialmente estos documentos, no solo de carácter técnico, sino también de carácter legal, para que pueda haber una declaratoria por inminente presencia de este fenómeno del Niño,
y también un decreto que posibilite el financiamiento. El orden del financiamiento de estos tres ejes bordean casi los 1.000 millones de soles. En limpieza y descontaminación estamos hablando de unos 570 millones aproximadamente, de estos 7 regiones, como le manifesté, desde Tumbes hasta Ica. El segundo eje, que es protección de quebradas con poblaciones vulnerables, está bordeando los 92.5 millones de soles, y en el caso de adquisición de maquinaria está por aproximadamente 270 millones. Si hacemos una suma, estamos por el orden de los 1.000 millones de soles que estaría solicitándose para que la Autoridad Nacional del Agua, a través de su unidad ejecutora número 2, pueda ejecutar estos trabajos, como repito, en la ventana de tiempo de julio a noviembre, y se nos deja hasta diciembre poder trabajar en esos 3 ejes de actividades. De igual manera, la autoridad, en el caso particular de la zona sur, también ha trabajado ya un plan de intervenciones para el tema de sequía a través de pozos a tajo abierto equipados lógicamente para poder extraer agua y cubrir las necesidades básicas a nivel poblacional y agrícola. Entonces, esos son lo que podríamos resumir las actividades y los planes que está elaborando y desarrollando la Autoridad Nacional del Agua. Ya hemos tenido una serie de reuniones con el MEF, con el MIDARI, lógicamente también, y esto nos ha permitido ajustar y afinar una serie de aspectos que son de exigencia para poder estar en condiciones de presentar toda la documentación técnico-legal necesaria para este tipo de intervenciones. Señor Guamán, pero si es que no le aprueban este presupuesto a la Autoridad Nacional del Agua, estamos fritos, porque realmente tenemos que prepararnos para lo que viene. Todos los, los científicos, el mismo Servicio Nacional de Meteorología como CENAMI señalan que es importante, que viene un niño costero. Entonces, esto es capital importancia, porque si no se aprueba, nos va a volver a pasar lo que nos pasó a comienzos de año, no tener maquinarias, no se protegen las quebradas, y la limpieza, porque no tenemos sistemas de drenaje, brilla por su ausencia. Claro que sí, yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas ya lo ha entendido así, que es muy necesario que estas actividades se ejecuten. Lo que lógicamente dentro de sus competencias nos exigen una serie de documentos que ya los hemos sustentado, y el día de mañana, martes, debemos estar nuevamente reuniéndonos. Esperamos que sea la última reunión de trabajo y que nos den ya el respectivo visto bueno para poder presentar ya de forma oficial la documentación solicitada y poder ya nos puedan atender este financiamiento, como ven ustedes, de mucha importancia para la preparación que debe tener el país a nivel de ríos y quebradas, y luego, una vez que se dé el fenómeno, si es que se diera en la magnitud que pronostican, poder tener respuestas, porque la maquinaria que se adquiera va a actuar también en respuesta. Esa maquinaria tendrá que ser ubicada en las 7 regiones, porque se va a comprar pool para las diferentes regiones, de manera que, estando ya en avenidas ya por el fenómeno del Niño, puedan emitir la respuesta necesaria de protección a los desbordes e inundaciones. ¿Qué debería hacer la población? ¿Cómo educar a nuestros niños, a todo el país, para cuidar el agua? Porque realmente actuamos como si no viviéramos en un país en el cual 8 millones de peruanos no tienen acceso al agua en sus casas. ¿Qué se tiene que hacer? Porque yo creo que además de las autoridades que están trabajando 24 horas, los 7 días, deberíamos también decirle a la gente que el agua es un bien no solo valioso, es imprescindible para la vida, y deberíamos cuidarlo más. ¿Qué opina usted, señor Guamán? Mire, cada vez el agua es más escasa.
No porque el agua se está fumando, evaporando y perdiéndose, no. Lo que pasa es que el agua tiene dos aspectos fundamentales, o el aprovechamiento hídrico del recurso. Uno, que las poblaciones cada vez crecen más. Se necesita atender el uso poblacional, se necesita atender la alimentación. Como es más población, por lo tanto, el vaso de agua se distribuye o se reparte en mayores bocas, si valga el ejemplo. Entonces, ese es el problema. Y el otro problema que se nos presenta es el calentamiento global, que genera una distorsión en el tiempo y en el espacio. Vale decir que llueve mucho digamos, en los 3 o 4 meses de nuestro ciclo hidrológico, y puede llover también de forma desordenada a nivel nacional. O sea, se ha generado todo un desorden hidrológico del ciclo. Por eso es que nosotros ahora estamos presentando o experimentando. Si antes el fenómeno del Niño se presentaba cada 75, cada 50, cada 25, cada 12, ahora se está presentando de entre 3 a 5 años y posiblemente ya sea recurrente cada 2 o 3 años. Entonces tenemos que prepararnos, como usted manifiesta. Hay dos aspectos. El aspecto de la necesidad que nuestras poblaciones puedan tener recursos hídricos es que el país se embarque en un programa de grandes almacenamientos, porque no hay agua ya disponible en superficie. Tenemos que esta agua que se presenta en estos fenómenos tiene que ser almacenada necesariamente para poder enfrentar la necesidad de la falta de disponibilidad de agua en nuestro país. Ya no hay agua, necesitamos generar embalses a nivel nacional. Entonces, eso es por el lado de la disponibilidad de uso multisectorial del agua. Y el otro tema es el tema de los fenómenos climáticos, como lo estamos conversando, que se necesita crear a nivel nacional una entidad de carácter nacional que gestione ríos y quebradas, que el dinero del Estado no se disperse en municipalidades, en gobiernos regionales, en ministerios, etcétera. Tiene que ser una autoridad multisectorial que gestione ríos y quebradas, y que siempre, año a año, estos ríos tienen que estar limpios, mantenidos. ¿Para qué? Para que pueda el agua de máxima discurrir por los ríos. Y lógicamente, una preparación en ríos y quebradas implica tener defensas ribereñas, vale decir muros laterales que encaucen adecuadamente las quebradas. En este trabajo, el ARCC tiene ese plan, ¿no?, para poder gestionar de forma integral a las cuencas, ¿no? Ese es un buen plan. Lógicamente hay que echarlo a andar, hay que trabajar, porque sí, el hecho de tener un plan integral implica contar con embalses para poder controlar las máximas avenidas en la cabecera de la cuenca o aguas arriba de la cuenca, y poder contar con defensas ribereñas para que de esa forma trabajen de forma coordinada, ¿no? y podamos controlar estas máximas avenidas que se nos presentan. José Francisco Guamán, director de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, estuvo en las mañanas con Carlos Cornejo. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.